Amados del Señor, bendiciones. Dios los bendiga grandemente, poderosamente. Que la gracia, la misericordia, el favor del Señor sea sobre su vida, sobre su hogar, sobre su casa, sobre los suyos. Estamos en este día 17 de febrero. Seguimos con el libro de San Marcos. En esta mañana nos toca el capítulo 12 y seguimos animándolo a que usted pueda seguir en una íntima comunión con el Señor. Recuerde, el hombre no solamente de pan vive, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Esta palabra es espíritu, esta palabra es vida, esta palabra está viva y puede cambiar su mente, puede transformar su mente, puede renovar su mente. Entonces tenemos que leer constantemente, permanentemente y estudiar su palabra. Es por eso que diario tenemos un capítulo de estudio. En esta mañana estamos con el capítulo 12 de San Marcos y nos toca ver en esta mañana que Dios quiere hablar a nuestras vidas. ¿Qué es lo que el Señor quiere hablar a nuestros corazones? En los labradores malvados, el Señor hace referencia de una viña y labradores que tomaron una viña. Estos labradores querían apropiarse de esta viña. El Señor, el dueño de la viña, hace referencia a Dios Padre. El Hijo amado del dueño de la viña es Jesús. Y estos labradores son los religiosos, la gente que quiere el mal del pueblo del Señor, quiere hacer lo malo con el pueblo del Señor. Y empezaron, dice, a matar a uno que había enviado el dueño de la viña, y a otro, hasta que envía al Hijo amado y también lo matan. Hace referencia que en aquel tiempo iba a ser entregado, iba a ser torturado, iba a ser matado el Señor Jesucristo. Y pues a causa de que Jesús estaba hablándoles a estos religiosos de este tiempo, surge esta maquinación que hacen los fariseos y los herodianos de aquel tiempo. Pero recuerden, no es que Jesús está hablando solamente a esa gente, sino nos está hablando a nosotros. Dice el verso 11, dice, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Los religiosos de aquel tiempo sabían que Jesús estaba hablándoles a través de esta parábola, porque no habían aceptado a los profetas, no habían aceptado a Juan el Bautista, no habían aceptado al Mesías, al Hijo del Dios viviente. Estaban rechazando y querían ellos de una y otra manera apropiarse del reino de los cielos, apropiarse del pueblo de Israel, ellos tener el control absoluto y total de todo, pero por su codicia, no porque querían servir al pueblo de Israel. Entonces ellos maquinan y envían a algunos fariseos y herodianos para que le sorprendiesen de alguna palabra que él diga contraria en la cuestión del tributo, porque en ese tiempo, recuerda, estaba gobernando César y tenían que pagar, el pueblo de Israel tenía que pagar tributo 3 veces al año. Entonces dice, si Jesús decía, no paguen no paguen impuesto al César, estaba yendo en contra del César, en contra del rey de ese tiempo del tiempo de Jesús, y pues iba a ser acusado por esa causa. Entonces, si decían no debemos pagar o paguemos tributo, entonces se hacía amigo de César. Y recuerden, el pueblo de Israel estaba en contra de César, en contra de que los republicanos les estén presionando, los estén oprimiendo, cobrando impuestos.
y que ellos puedan tener libertad de poder salir adelante. No la tenían porque tenían que pagar. Entonces, si decía, si paguen, hacía mal. No paguen, también se hacía enemigo de César y todos sus soldados. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces se maravillaba la gente de sus respuestas porque no lo podían hacer caer a Jesús. La pregunta de la resurrección, recuerde, nosotros creemos que las cosas son como es aquí en el mundo natural, en este mundo, y no vemos las cosas como son, las cosas espirituales, las cosas celestiales. Dios quiere que nosotros veamos las cosas celestiales, las cosas sobrenaturales, y no aquí como es en el mundo. En el gran mandamiento vemos que Jesús dice, acercándose a uno de los escribas que los había oído disputar, sabía que les había respondido bien. Le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús respondiendo dijo, el primer mandamiento de todos, oye Israel, el Señor nuestro Dios, Él es Señor, uno es. Amaréis al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces los escribas le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y él, amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas tus fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. En aquel tiempo, recuerde, el pueblo llevaba sacrificios, llevaba animales a ser sacrificados, y con eso creían tener o obtener el perdón de Dios. Pero más que eso era amar al Señor con todas tus fuerzas, o sea, entregarle todo tu ser al Señor, ponerlo en primer lugar. Es lo que les decimos a usted, amado hermano, constantemente, que usted pueda poner al Señor en primer lugar, para que así de esta manera pueda estar bien su matrimonio, su familia, su trabajo, pueda estar en las mejores manos, que es las manos del Eterno. Y vemos también que la ofrenda de la viuda, una vez más Jesús enseña que si tú tienes un corazón dispuesto, un corazón dador, no es la cantidad, no es lo que la otra persona te vea, sino que tú lo hagas porque realmente amas al Señor. ¿Y por qué? ¿Acaso Dios necesita economía, necesita dinero, necesita tu dinero? No, no lo necesita. Necesita que tú seas una persona agradecida. Necesita que tú puedas honrarlo. Y Él te enseña, porque es una manera de poder honrar al Señor. Es una manera de que uno pueda tener la economía para poder ensanchar el reino de los cielos, que uno pueda predicar a alguna persona, porque es un medio, ¿no? Podemos usar para poder obtener un local, poder pagar todo lo que se necesita para poder avanzar en el reino de los cielos. Y si nosotros podemos depositar una semilla para que alguien pueda conocer del Señor, entonces estás haciendo algo bueno. Tú estás usando los recursos que el Señor te da para algo bueno, porque alguien está conociendo del Señor, alguien está siendo transformada su vida por el poder del Señor, porque tú fuiste usado por el Señor para que alguien conozca de Él. Entonces, amado hermano, en este capítulo podemos discernir y podemos tener en mente que pues el Señor quiere que nosotros no seamos como aquellos labradores, que el Señor quiere que no seamos como aquellos fariseos,
de que podamos quedar bien con el mundo y quedar bien con Dios. Que nos hagamos amigos del mundo y que nos hagamos amigos de Dios. Dice, si tú te haces amigo del mundo, te haces enemigo de Dios. La luz con las tinieblas no tienen ninguna relación, ninguna comunión. La luz es la verdad. La luz es el camino. Entonces, podamos nosotros cada día seguir ese camino que es Jesucristo. Porque si no, vamos a perecer en el intento, vamos a ser engañados, vamos a ser atrapados por los lobos rapaces que están ahí al pendiente de cada uno de nosotros, que nos equivoquemos, que fallemos, que podamos pecar y que pues el enemigo pueda ir y acusarnos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser gente que pues sea de bendición, que gente que pueda ser instrumento en las manos de Dios para que otra persona pueda conocer de Él. Y en este tiempo, qué mejor, porque estamos en un tiempo de evangelismo, un tiempo de haber recibido misioneros que han venido a dar de su tiempo, han venido a dar de sus recursos para que en esta ciudad alguien que no conoce al Señor, alguien que está atormentado, alguien que está sin esperanzas, pueda ser cambiado por el poder del Señor. Y eso, nosotros tenemos que tener ese corazón también, de que nosotros podamos ser usados por el Señor. Dios te bendiga en esta mañana, Dios guarde tu vida, Dios prospere tu vida, Dios te bendiga grandemente, poderosamente.